Vamos a retomar el concepto de romanticismo que ya hemos trabajado. Ustedes recordarán que esta pintura de Delacroix representa a la República, en este caso la República Francesa, guiando al pueblo. Y habíamos explicado en ese momento que el concepto de pueblo, de nación, de personas que conviven y se consideran parte de una comunidad de una manera totalmente simbólica al principio y legal después, nace con el romanticismo. La idea de pueblo como comunidad nace con estos pensadores románticos. No es casual que va a ser durante la vigencia de estas ideas románticas donde se van a producir lo que llamamos unificaciones territoriales. Nosotros hemos trabajado con la unificación de Argentina en el caso de las presidencias fundacionales y cómo de un territorio que no tenía ningún tipo de coherencia ni legal, ni administrativa, ni económica, ni territorial, ni jurídica, ni gubernativa, a partir de las presidencias se va a conseguir la conformación de la nación argentina. En el mismo momento, ese mismo proceso se va a desarrollar en varios lugares del mundo. Nosotros vamos a estudiar solamente tres, que va a ser la unificación de Alemania, la unificación de Japón y la unificación de Estados Unidos. ¿Por qué específicamente estas? Habría otras interesantes también para trabajar, pero ¿por qué estas? Porque se convierten todas ellas en naciones sumamente poderosas. A partir de la unificación van a conseguir la industrialización y ahí vamos a poder empezar a desarrollar uno de los próximos temas, que es el imperialismo y cómo el imperialismo desemboca necesariamente en la Primera Guerra Mundial. Fíjense ustedes cómo se hace un eslabón de temas desde los conceptos del romanticismo, que fue lo primero que trabajamos, hasta llegar a la Primera Guerra Mundial, que es uno de nuestros futuros temas. Bueno, pero sin adelantarnos, vamos a hablar de la unificación alemana. Ustedes van a ver en este mapa dos grandes estados que formaban un conglomerado de naciones que hablaban alemán, fundamentalmente Prusia y Austria. Va a haber muchas más que también se llaman pangermanismo, en el sentido de que todos comparten la misma idiosincrasia y sobre todo el mismo idioma. El proceso de unificación va a ser un proceso arduo que va a llevar luchas, donde se van a discutir cuál debería ser el territorio apropiado para esa nueva nación que están haciendo, que es Alemania. Ustedes van a tener que trabajar por qué queda conformada con esa territorialidad y no con otra. Y déjenme marcar que uno de los elementos fuertes de la unificación va a ser la guerra franco-prusiana, o sea, entre Francia e Inglaterra Francia y Alemania, y quiero que específicamente marquen estas posiciones o recuerden estas dos provincias que van a ser Alsacia y Lorena, porque vamos a estar hablando de ellas permanentemente en los diferentes conflictos entre la Alemania, que va a quedar unificada, y Francia. Dentro de las figuras importantes que vamos a marcar en esta unificación alemana va a ser el primer emperador, Guillermo I, con características bastante especiales y que se va a apoyar en su canciller. El término canciller en este caso denota la presencia de algo así como sería un primer ministro o un presidente, o sea,
el fusible, la persona que cambia es el canciller, por supuesto el que queda siempre firme va a ser el emperador. Otto von Bismarck, que es el que está aquí, va a ser el que está en la foto, decía, y va a ser el canciller de Guillermo I, fue un gran estadista, una persona con mucha visión de futuro y va a ayudar en gran medida a conseguir la consolidación de esa nación alemana recién fundada. El imperio alemán efectivamente va a ser entonces unificado con una serie de reinos que van a quedar bajo el poder de una sola persona, el emperador Guillermo I. Vamos a hablar de la unificación japonesa. ¿Por qué también tomamos a Japón? Porque se va a convertir en uno de los grandes países imperialistas de fines del siglo XIX y del siglo XX, tal es así que participa en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, como un país que denota o que tiene un enorme poder sobre toda la región del Pacífico. Ustedes podrán observar en este mapa una gran cantidad de divisiones territoriales que muestran cómo eran los poderes locales. Antes de la década del 70, de 1870 estoy hablando, si bien había emperadores, el emperador era una especie de señor feudal más. El señor feudal tenía el nombre de shogun. El shogun era algo así como cuando nosotros vimos el dueño del castillo en la etapa medieval en Europa, algo semejante, no exactamente igual, pero que cada shogun tenía un apoyo y un poder militar, territorial, casi personal, caracterizado por los samuráis. El samurái va a ser un guerrero con un profundo sentido del honor, que va a defender en principio a su shogun y va a tener como figura simbólica o ideal al emperador. El tema es que cuando se quiere conseguir la unificación territorial japonesa, el emperador va a necesitar vencer a cada uno de estos shogunes y por supuesto a cada uno de estos ejércitos privados o profesionales que eran los samuráis. Con cierta distancia, nosotros vamos a asemejar a un shogun con un caudillo, lo que nosotros vimos en Argentina, con enormes diferencias culturales, es cierto, pero para que ustedes tengan alguna cierta relación de qué hablamos cuando hablamos de un shogun y de un samurái. Toda esta diversificación territorial se va a dar antes de lo que se conoce como era Meiji. Meiji fue la dinastía, el apellido de los emperadores que empezaron a gobernar a partir de 1868 y que se dan cuenta que efectivamente un país tan dividido territorialmente y en cuanto a poder es un país que está condenado a ser invadido por fuerzas superiores. Es así como este primer emperador, Mitsuhito, va a ir venciendo paulatinamente a cada uno de los poderes locales hasta conseguir efectivamente la unificación territorial.